Excelente, buenas noches a todos. Pues vamos a iniciar. Perfecto. Nos quedamos la clase pasada, digo, por ahí se los comento. Digo, el día de hoy estaremos terminando lo que es el módulo 3, recipientes sujetos a presión. Vamos a hablar un poquito de esta parte y vamos a terminar con lo que son los planes de atención a emergencias. Y vamos a iniciar el módulo 4 en la introducción a sistemas de gestión de seguridad, de acuerdo a nuestro plan que habíamos revisado. Digo, por ahí lo traíamos bien mapeadito. Y sin embargo, algo que quiero mencionar, nos quedaría prácticamente la siguiente, la última clase, que es para ver ISO 45000, talleres para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y por último, los procesos de auditoría y sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que son, con eso culminaríamos lo que es nuestra parte esencial de este proyecto. Sin embargo, al finalizar el fin de semana siguiente, tendríamos un fin de semana más, por ahí extra, donde vamos a estar haciendo las evaluaciones de cada uno de ustedes. Estas evaluaciones pues se verán reflejadas dentro de dentro de el finalizar el tema, ¿no? Digo, si bien todos los temas que hemos visto, eh, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto, ¿sale? Entonces, iniciamos el día de hoy. Perfecto. Vamos a, vamos a entrar algo bonito que es parte esencial de nuestros días con día, ¿no? Nosotros como supervisores de seguridad tenemos una responsabilidad mayor y más en cada que estamos identificando el cumplimiento de las normas. Por ahí, al final, cada mes o cada semana que hemos estado aquí, estamos desmenuzando prácticamente el sistema de gestión, ¿no? Sin embargo, el día de hoy vamos a estar viendo la norma 020 de la Secretaría del Trabajo con la última actualización en 2011. ¿De qué nos habla esta norma? Pues de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapores o calderas, su funcionamiento y sus condiciones de seguridad, cómo funcionan. Es muy importante que conozcamos, al igual que las otras áreas. Yo recomiendo que lo primero que tenemos que hacer en nuestra gestión es mapear en un mapa, generar dónde tenemos estos recipientes sujetos a presión, ¿no? En base a las características, en base a cada uno de los aspectos que nosotros generamos, ¿no? Sin embargo, para iniciar un poquito más a fondo, de acuerdo a esta definición, un recipiente sujeto a presión es un aparato construido que opera bajo un fluido o a presión de diferente atmosférica que tenemos atmosféricamente, ¿no? Proveniente dicha presión de una fuente externa o mediante la aplicación de calor desde una fuente directa o indirecta, o cualquier combinación de ambas, ¿verdad? Esta puede ser. Si se alcanzan a detectar, tenemos este pequeño compresor con características similares a lo que nos comenta, pero algo bien importante es que cada uno de nosotros identifiquemos estos recipientes, ¿no? Veamos, digo, ahorita vamos a ver un poquito más hacia adelante qué características o qué clase tenemos, clase 1, clase 2 o clase 3, que son las tres clases en las cuales nosotros tenemos que considerar los peligros, los mantenimientos, las válvulas de seguridad, que son parte esencial de nuestras actividades. Pero sobre todo, estos recipientes que normalmente son recipientes sujetos a presión, categoría 3 son los que tenemos que estar dados de alta en la Secretaría del Trabajo. Mediante una unidad de verificación se realizan los trámites correspondientes y nos dan un registro de verificación donde nosotros tenemos que cumplir mediante ciertas características que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Para qué? Pues para que al final
la Secretaría del Trabajo nos autoriza o nos da un registro para ese recipiente. Si bien algo de las condiciones para ser recipientes sujetos a presión debe ser hermético o cerrado, debe contener algún fluido, su presión interior o exterior debe ser mayor a la presión atmosférica, ¿no? Tenemos tres claros ejemplos aquí, tres recipientes que sus características pues son muy importantes, ¿no? Son cerrados, contienen lo que es flujo y su presión pues es mayor a la presión atmosférica. Algo que quiero mencionarles, si se alcanzan a detectar, algo que tienen que tener muy importante pues son manómetros para verificar esas presiones, tuberías de algún fluido, que esas tuberías también estén señalizadas e identificadas con la ruta de la dirección hacia donde va el fluido y sobre todo que las características y el entorno en el cual estén constituidos por parte de seguridad. ¿A qué conlleva esto? Que cada uno de estos aspectos, en ocasiones vemos algunas particularidades en algunos recipientes que lamentablemente no son los favorables. ¿Por qué? Porque tristemente este tipo de recipientes sujetos a presión, lo primero que tenemos que desarrollar es identificar. Y una vez identificado, determinar qué clase es, si es clase 1, clase 2 o clase 3, para llegar a tener las condiciones favorables que necesitamos. Para esto, los tipos de recipientes también sujetos a presión, podemos encontrar algunos hidroneumáticos, tanques recibidores de aire horizontal, algunos separadores de humedad también por ahí, tanques recibidores de aire vertical, que normalmente estas características entran para estos tipos de recipientes sujetos a presión, ¿no? Sin embargo, hay más, hay calderas, hay generadores de vapor que nosotros podemos determinar. Sin embargo, nosotros, o como seguridad, tenemos que identificar estos aspectos. Esto es meramente para que veamos. Si bien las recomendaciones, antes de revisar un recipiente sujeto a presión, primero hay que conocer las condiciones de diseño del equipo, conocer cuál es la adecuada calibración de los dispositivos de seguridad y usar el equipo correspondiente, ¿sí? Si bien antes de nosotros vamos a determinar qué características o qué recomendaciones vamos a revisar, pues yo los invito a revisar las fichas técnicas de diseño de los equipos, ¿no? Que vayamos más allá de lo que puede pasar, digo, y no llevar a sobrepasar el diseño de los equipos, ¿no? Si el equipo está diseñado para 1000 PSIs, pues prácticamente no sobrepasar ese tipo de presiones, ¿no? Digo, y es un claro ejemplo que las características que tenemos, muchos en su totalidad tienen que tener dispositivos de seguridad, que esas válvulas no sobrepasen la capacidad máxima del diseño. ¿Por qué? Porque estamos teniendo gradualmente alguna situación que se pueda salir de control y son muy pequeñas o escasas las diferencias que podemos tener entre un equipo y una situación de una emergencia. Si bien las características de estos recipientes, su parte esencial nos lleva a tener características de alto riesgo y que se generan de alto riesgo, por eso es que la Secretaría del Trabajo, en su mayoría de la categoría 3 nos pide las autorizaciones. ¿Para qué? Pues para estar más atentos a estos dispositivos, ¿no? Si bien los aspectos relevantes a la norma 20 que nos solicita es que todos los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos o calderas, se clasifiquen por categorías, ¿no? Únicamente, como se los he estado mencionando, la parte esencial de esto, el cumplimiento por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, los equipos se deben de clasificar en las categorías 3. Solo y exclusivamente se dará aviso y el cumplimiento a la Secretaría del Trabajo solo en categoría 3. Las inspecciones serán realizadas por tres tipos de unidades de verificación, lo cual nos lleva a tener aspectos favorables en cada uno de nuestros equipos, pero sobre todo estas características que nos van a llevar un poquito hacia adelante es determinar que sean seguros. También para cada uno de los recipientes sujetos a presión y calderas se deberá disponer de un expediente técnico administrativo
Cada uno de nosotros podemos llevar 300, 400 expedientes, dependiendo las cantidades que tengamos en nuestra unidad de negocios. Pero algo relevante que no está de más es que esos expedientes pues hay que aguardarlos, ¿no? ¿Y por qué hay que tomarlos en cuenta? Pues que cada uno de nosotros llevemos esos expedientes en caso de una auditoría, pues prácticamente demostrar que esos recipientes están dentro de las características que nos pide la norma, ¿no? La norma ya no establece el procedimiento de realización de las pruebas hidrostáticas, si bien no nos dice, en su momento nos decía qué procedimiento teníamos que tomar para hacer estas pruebas hidrostáticas, si bien cada unidad de verificación tomas las medidas. Sin embargo, lo que tenemos que contemplar en esta parte de los temas administrativos y de la parte del expediente es las características o la ficha técnica del diseño, las pruebas ahí de fluidos que pudiéramos tener, ultrasonidos, cambio de válvulas de seguridad, si bien llevar a cabo bitácoras de inspección de mantenimiento y operación, ¿no? En su momento, la norma en la parte de autorizaciones pues, nos pide tener o mantener la parte de las autorizaciones del personal que está autorizado para dar estos mantenimientos. Sin embargo, yo creo que un tema relevante también aquí que no está de más, pues que no hay que hacer mal uso a estos recipientes, ¿no? ¿Y cómo es mal uso? Pues malos mantenimientos, soldaduras, puntos de soldadura. Recordemos que ya vienen de diseños de fábrica. Entonces, mi recomendación, si vamos a hacer algún mantenimiento, es eh, que prácticamente lo haga un experto, ¿no? Sin embargo, algo que muchas empresas lo hacen y yo creo que cada uno de nosotros podemos tener sus sistemas de gestión, es determinar cuáles son los alcances para que el personal fluya y realice este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, no están de más que no se realicen, ¿sale? ¿Por qué? Por seguridad que los dispositivos realmente no se tienen que dar estos mantenimientos, ¿no? También, por último, se va a integrar a la norma el procedimiento de la evaluación de la conformidad, que esto nos da favorable la parte de la unidad de verificación. Sí, somos favorables en los procedimientos de seguridad. Por aquí también algo que cabe marcar un poquito, eh, la parte de esta norma también nos pide que tengamos un plan de emergencia, ¿no? Alguna recomendación es que a estos aspectos relevantes que vamos a determinar, durante la jornada que estamos desarrollando nuestras actividades que desarrollamos, el PRE, que es el plan de respuesta a emergencia, pues hay que incluir esta parte de la categoría, estas categorías de recipientes sujetos a presión, en qué hacer en caso de emergencia, ¿no? Digo, recordemos que la parte de las emergencias se pueden dar, entonces sí saber, recordemos que es un antes, durante y después. ¿Qué vamos a hacer antes de que pasen los recipientes sujetos a alguna situación? Pues clasificarlos, ¿no? Vamos a darles mantenimiento, vamos a verificar una inspección de verificación mensual, semanal, de acuerdo a nuestras inspecciones, ¿no? Sin embargo, algo que cabe resaltar es que cada de estos aspectos importantes que vamos a desarrollar cada uno de nosotros es verificar que esto se cumpla. Por eso es antes de una situación. Durante, cuando ya la situación ya se presentó, tuvimos una sobrepresión, la válvula de seguridad se activó y prácticamente tenemos que empezar a actuar, ¿no? Activamos nuestro plan de respuesta y prácticamente se soluciona, ¿no? Una vez que ya por ahí nos comenta Cintia, ¿cómo se realiza una prueba hidrostática o ya está contraindicada entonces? No está contraindicada, lo que presenta es el procedimiento, ¿sale? Ahora, la parte del procedimiento para realizar estas pruebas normalmente era destapar lo que es el recipiente, colocarlo, llenarlo a una presión máxima atmosférica, donde habitualmente las características que generaba era verificar si teníamos alguna debilidad en alguna de las paredes o algunas partes de nuestro recipiente, y si se dañaba, pues prácticamente ya lo dejaban fuera de funcionamiento, ¿no? ¿Qué nos dice esta norma? Pues que ya establece estos procedimientos, haciendo algunas pruebas, algunos estudios, algunos ultrasonidos que nos pueden llevar a determinar
ciertas características que nosotros podemos mantener para determinar si las condiciones de este recipiente, pues, puede ser favorable o no, ¿sale? Ya no nos obliga a tener estos procedimientos, sino cada unidad de verificación hace sus procedimientos para verificar que las condiciones sean favorables, ¿sale? Por otro punto, también la parte del procedimiento de la evaluación de la conformidad nos va a llevar también a determinar las características que nos pide esta unidad de verificación. Por eso nosotros tenemos que solicitar a la unidad de verificación. En su caso, en su defecto, en algunos estados de la República, hay algunos peritos que hacen esta parte, pero que están avalados por la parte de la Secretaría, ¿no? Si bien que son conscientes y que hacen estas verificaciones conforme a la evaluación que se va a estar generando. Por otro punto, la clasificación de categorías de acuerdo a los fluidos, a la calibración de los dispositivos de seguridad, pero mucho también hay que determinar el volumen que podemos tener, ¿sale? Si bien categoría 1, ya sea fluido, agua, aire o algún fluido peligroso, no peligroso, menor e igual a 490 kilopascales o menor o igual a 5 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a determinar el volumen? El volumen menor o igual a 0.5 metros cúbicos o menor o igual a 500 litros. En la parte de categoría 2 lo vamos a determinar a base de agua, aire, fluido, no peligroso, igual en su defecto cambiaría una tercera parte que son la característica de fluidos peligrosos, pero en base a las sustancias que nosotros también vamos a generar, mucho también, en su mayoría, en la presión que podemos generar en estos dispositivos de seguridad y mucho en el volumen. Si se fijan, cada aspecto pues va a cambiar. Los de categoría 3 son los de mayor clasificación, que puede ser agua, aire, fluido no peligroso, y tenemos dos categorías en peligrosos, donde puede ser menor o igual a 648.47 kilopascales o menor o igual a 7 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Que es su máximo mayor a un metro cúbico o mayor a 1000 litros, ¿no? Y en su defecto, en la parte de peligrosos, puede ser a un volumen superior. En esta clasificación de estas categorías, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta que cada una de las participaciones que vamos a determinar nos va a llevar a cualquier volumen. Y así es como nosotros lo vamos a clasificar, ¿eh? Clase 1, clase 2 y clase 3. Por eso es importante realizar nuestro mapeo para poder determinar qué clase tenemos de recipientes. Sin embargo, por ahí les decía que tenemos que tener un expediente que tiene que tener la relación del listado actualizado de los equipos recipientes sujetos a presión, criogénicos o calderas instalados en la empresa, incluyendo la categoría correspondiente. Vamos a generar un listado por cada uno de los equipos, vamos a generar, vamos a tener y posteriormente a esto vamos a llevar esta información, ¿no? Vamos a tener también que tener expedientes por cada uno de los equipos, desde categoría 1, categoría 2, categoría 3. Fichas de mantenimiento, partes de operación que vamos haciendo, revisión. Todo esto lo vamos a llevar dentro de nuestras características que vamos a generar. Un programa específico de revisión y mantenimiento para los equipos, igual para categoría 2 y para categoría 3. Que estos programas específicos nos lleve a la revisión y mantenimiento de los equipos, ¿sale? Si bien en la parte de las autorizaciones, lo recomendable es que si no vamos a dar esos mantenimientos, que vamos a hacer alguna situación, dejar una carta, corresponda, que nadie de la unidad de negocios de la empresa puede estar obligado a hacerle mal uso a estos recipientes. Es decir, que pueda soldar o que pueda crear alguna situación que pueda presentar un daño a los mismos equipos. Programas de revisión y calibración de instrumentos de control y dispositivos de relevo a presión de los equipos. Eso también nos va a llevar a que cada uno de nosotros determinemos esas características y que si bien esas características y estos dispositivos es determinar un cambio o un mantenimiento de esas válvulas. Si nosotros llevamos ese listado, esa relación y esas autorizaciones, yo les puedo asegurar que nuestro plan de control que vamos a determinar nos va a llevar a tener una buena revisión, una buena calibración, pero sobre todo una buena operación y un buen mantenimiento en cada recipiente que pudiéramos tener.
También, por ahí se los mencionaba, el plan de atención de emergencias para los equipos categoría 2 y 3. Hay que meter antes, durante y después de cada situación que se vaya presentando para poder determinar estas características y cada uno de nosotros vayamos generando. Dar aviso a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social cuando los equipos que funcionan en su centro de trabajo con clasificación categoría 3 deben de estar dados y registrados, cada uno de ellos. Capacitación del personal que realiza las actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión, pero también hacer esos exámenes de pruebas destructivas a equipos de categoría 2 y 3 y que la persona tenga constancia de habilidades laborales, un formato de S3 para poder desarrollar estas actividades. Hay que especializar a nuestro personal de mantenimiento, por eso se los comento, ¿no? Me ha tocado ir a empresas a hacer verificaciones y ¿qué pasa? Quien lo hace es el de mantenimiento y pensamos o deducimos en ocasiones que él, como es responsable de mantenimiento, pues es el que tiene que dar ese tipo de mantenimiento a esos recipientes. Y es aquí cuando hacemos mal uso de los mismos sistemas de seguridad y es aquí cuando crea aspectos importantes, ¿no? Algo que recuerdo así, se los comento, por ahí en algún momento una unidad de verificación en algún estado de la República me tocó, digo, eh, llega la unidad de verificación, verifica y dice, es que tu presión abre tus válvulas de seguridad a 350 PSI y tu válvula de seguridad está diseñada para que abra 400, a 200, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando sobrepasaba los 200, la válvula de seguridad se accionaba y estaba tirando mucho fluido. ¿Y qué pasaba? Pues que estaba haciendo su función, ¿no? Entonces llegó un momento que el técnico de mantenimiento le dijo, oye, ¿sabes qué? La parte de la válvula pues no está funcionando, la verdad la calibración se está activando muy pronto y pues resulta que le ponen un cincho, ¿no? A la válvula de seguridad para cerrar y que esto no se creara, ¿no? Entonces llegaba a los 200 y pues subía la presión y teníamos casi una presión mayor a los 350 y pues imagínate esa presión, pues estamos haciendo, llevando al equipo a su máxima totalidad, pues sí va a provocar un incidente, ¿no? Entonces, el desconocer a veces ese tipo de situaciones y más en las organizaciones, la responsabilidad de nosotros es que se cumplan estos mantenimientos, ¿no? Contraten personal calificado, certificado y que cumpla con estas habilidades laborales, ¿no? 8, llevar el registro de bitácoras de la operación, resultados de la revisión y mantenimiento de las pruebas de presión realizados en los equipos categoría 2 y categoría 3. Puede ser impreso en medios magnéticos o en electrónico. Sin embargo, cada uno de nosotros llevamos estos registros. Disponer de las hojas de datos de seguridad cuando sea un fluido que contenga en base a la norma 18, un fluido que tenga las características de ser peligroso, alguna sustancia que nos pueda generar algún daño. Entonces, conocer también las hojas de seguridad de estas sustancias que se van a generar para nosotros determinar en base a lo que nos marca, ¿no? Yo le recomiendo, digo, no necesariamente, pero sí conocer estos requisitos, ¿no? Estos requisitos que normalmente nosotros lo podemos generar, si es para categoría 1, si es para categoría 2 o para categoría 3, ¿no? Y que lo tengamos ahí bien mapeado conforme a lo que nos establece la normatividad y que nos lleva, ¿no? La relación y el listado actualizado de los equipos de recipientes sujetos a presión, criogénicos o calderas, pues nos compete para categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Expedientes de cada uno de los equipos instalados con la mayor información de la norma. Esto nos lo piden en el inciso 5.2 y 8, pues para las tres categorías que los expedientes, ¿no? Los programas específicos de revisión y mantenimiento de los equipos, solo que tengan fecha responsable, que fecha de mantenimiento, fecha de la revisión, solo para categoría 2 y categoría 3. También, por último, los programas de revisión y la calibración, también esto no nos aplica para ninguno. Sin embargo, para los procedimientos de operación y revisión y mantenimiento de los equipos deben de estar al idioma español, según aplique en su categoría y es para las tres categorías, ¿sale? Ahí bien, en ocasiones hay empresas que contratan algunas maquinarias que vienen de otros países y vienen sus fichas de diseño, vienen al idioma en inglés o otro idioma
pues lo recomendable que nos genera esta norma es que se genera el idioma español. Relación de mantenimiento, realizar los equipos por personal interno, por personal calificado, en soldadura, otras actividades especializadas, ¿no? Para las tres categorías. Y por último, reporte de pruebas a presiones o exámenes no destructivos, equipos usados o nuevos sin la certificación de la fabricación antes de su puesta en marcha. También en equipos nuevos con certificado de fabricación o estampado de cumplimiento de los códigos internacionales durante los primeros 10 años de funcionamiento, ¿no? Inclusive cuando nosotros vamos a generar por primera vez el diseño que se generó para darlo de alta a la Secretaría del Trabajo, pues, en ocasiones la Secretaría del Trabajo nos lo da cuando es nuevo por 10 años. Cuando es usado, pues prácticamente nos lo da por 5 años, ¿no? Entonces, sí generar estos requisitos documentales, el plan de atención a emergencia para categoría 2 y categoría 3, que son todos aspectos importantes en los cuales tenemos que tener. El aviso de la Secretaría del Trabajo normativo puesto a cada equipo, cada 5 años para equipos usados y cada 10 años para equipos nuevos. Si bien lo determinamos en base solo y exclusivamente categoría 3. Por último, la evidencia también que tenemos para hacer cumplimiento a esta norma, por la información sobre los riesgos y equipos que están en los fluidos manejados a los trabajadores según aplique, es decir, categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Cada uno de estos tenemos que tener esta evidencia. La constancia de habilidades para darle a los operadores y el personal de mantenimiento que conozca los riesgos, categoría 2 y categoría 3. Y por último, los registros de la operación de los equipos en base a las bitácoras con los datos técnicos solicitados, solo y exclusivamente es categoría 2 y categoría 3. Hay equipos acentuados que no lo pide la norma, ¿no? Si las características no están dentro de clase 1 o clase 2, hay algunos dispositivos que realmente no están o están diseñados para que esto se logre, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que tenemos que tener? ¿Dónde lo vamos a generar? Pues prácticamente algunos extintores que son de nuestros día con día. Oye, el extintor cumple con las características de un recipiente sujeto a presión. No, no entra dentro de lo que nos pide la norma. No está diseñado para que nosotros podamos tener las características de un recipiente sujeto a presión. Sí tiene la forma, tiene la presión. Sin embargo, estos dispositivos que nosotros vamos a ver son exentuados por la norma, ¿no? Campanas de buceo es uno de los principales. Cámaras o campanas hiperbáricas, donde se utilizan bares. Los recipientes utilizados como extintores, polvo químico seco, agua, dióxido de carbono, algunos espuma, no aplica dentro de esta norma. Contenedores que trabajen a presión atmosférica, recipientes que trabajen o tengan línea de un proceso a presión, con el conjunto de equipos que se encuentren entre 29.42 kilos, que es 0.3 kilos sobre centímetro cuadrado, de presión manométrica. Y se encuentran abiertos a la atmósfera, ¿no? Que tampoco entran dentro de la característica. Tuberías, cabezales o distribución, cuando tenemos fluidos, que sus componentes, juntas de expansión o conexiones, no aplica tampoco. Cuando tenemos una presión mayor a esta en una tubería, pues recordemos que no nos va a aplicar también como un recipiente, ¿no? Los recipientes portátiles que contengan gases comprimidos, como por ejemplo algunos tanques de acetileno, tanque de gas LP, tampoco entran dentro de estas características. Accesorios presurizados, por ahí que se vean por la parte de mezcla, separación, aspersión, distribución, medición, filtrado o algún control de fluido que no rebase los 0.5 metros de diámetro nominal. Estos están instalados, los recipientes, por ejemplo, algunos separadores de humedad, separadores de aceite, distribuidores de vapor, reguladores, etcétera, ¿verdad? Que son parte esencial de los equipos. Algunos recipientes también instalados en equipos en móviles asociados a un sistema de frenado. Eh, los equipos que contengan gas licuado de petróleo, que se encuentran regulados por otras disposiciones legales cuyo vigilancia compete a la Secretaría de Energía.
Ejemplo, tanques estacionarios de gas LP, no nos compete tampoco en esta norma, sino sí le compete a otra parte legal, ¿no? Por último, la parte de carros autotanques que transportan gases comprimidos, cuya regularización se encuentran a cargo de la Secretaría de Comunicación y Transporte, ¿no? Todo el autotransporte, pipas que nos llevan al almacenaje de algunas sustancias químicas, pues no están para cumplir con esta norma, ¿no? ¿Qué les compete? Pues otro tipo de normatividad en la parte legal, pues ellos tienen que hacer competencia con estas partes legales, ¿no? Condiciones de seguridad en los equipos físicos y operativos, pues son determinar que las condiciones generales, tener marcas o pintura en el número de serie o único identificación. En este caso, alcanzamos a observar cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Si determinamos en lo incorrecto, pues determinamos que es un recipiente, tiene un maneral, tiene un nivel, tiene una válvula de cierre, tiene dos, prácticamente aquí podemos tener un manómetro. Sin embargo, en la parte correcta, ¿qué es lo que se determina? Un manómetro para ver la presión, válvulas de cierre rápido, una válvula de seguridad. Si se alcanzan a determinar, esta válvula está manchado el recipiente. ¿Por qué? Porque esta válvula en algún momento se abrió. Su función es determinar que cuando se sube la presión, lo único que hace es aliviar esa presión de más que pudiéramos tener, ¿no? Pero también vemos el número de serie y la parte de algún número que pudo haber sido nuestra parte de autorización que nos está dando la Secretaría del Trabajo, ¿no? Condiciones generales que normalmente vamos a generar y que están incorrectos. Contar con protecciones físicas como barreras de contención o cercas perimetrales, entre otros, en el caso de que se encuentren en algún área, se puede estar expuesto a golpes de algún vehículo y más si tenemos pasos de vehículos en movimiento por las zonas, pues vamos a determinar que sea de una forma incorrecta, ¿sale? ¿Por qué? Porque la clasificación que nos van a llevar, pues no lo determina que no tengamos estas protecciones físicas como barreras de contención, ¿no? Yo lo que les determino y la forma correcta es que estén asegurados. O en su defecto, solo en áreas controladas, donde ninguna persona entra. Yo la recomendación que generamos en estas condiciones es evitar que alguna persona se vea lesionada y más por vehículos en movimiento o al estar alguna maniobra cerca de estos dispositivos. Si bien que algunas condiciones generales que también que tenemos que contener, pues prácticamente si lo vemos, hay quien delimita su zona porque no es una zona vehicular, los determina, vemos que tiene manómetros, la identificación, aquí lo único que recomendamos, si se ve prácticamente en la tubería verde, vemos el fluido en una flecha con la dirección del fluido, ¿no? Sin embargo, hay quienes en su momento pues podemos colocar estas barreras de protección para hacer más hermético nuestro proceso y determinar nuestras características de una forma segura. También alcanzamos a detectar y determinar que tiene estas barreras, está identificado, tiene sus manómetros, cumple con sus requisitos y en la parte superior en este azul pues alcanzamos a determinar que tiene sus guardas de seguridad en equipos de movimiento para hacer cumplimiento a lo que es nuestra norma 04 de la Secretaría del Trabajo. Condiciones físicas, esto se da mucho cuando no le damos un mantenimiento, no tenemos una unidad de verificación. Mantener los sistemas de soporte o cimentación con condiciones tales que no afecte su operación, ¿no? Cuando ya tenemos corrosión en estas metal con metal, que tenemos algún material, pues va a empezar a hacer oxidación, corrosión, y al final pues nos va a llevar a tener una consecuencia, ¿verdad? Si vemos en la segunda imagen, vemos ahí de material, de concreto, pues vemos ladrillos con concreto, pues no es lo más correcto, ¿no? Recordemos que inclusive en la parte baja, pues vemos una condición insegura, ¿no? Vemos ahí un tablón, vemos un block. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Y si vemos bien las características, no está identificado, sus soportes no son lo más seguro. Entonces, estos dispositivos o estos sistemas, lo recomendable es que cumplan con los requisitos establecidos por la norma, ¿no? Que lo correcto, que estén identificados, que tengan las características, que sean personales, áreas restringidas, que cumpla con estos soportes, que estén diseñados para la carga de solo y exclusivamente ese material
Y si vemos que esté identificado, que veamos el fluido para dónde va, que tenga las válvulas de seguridad, y lo único que tenemos que hacer cuando tengamos este tipo de dispositivos es llevar esas bitácoras de mantenimiento, operación, dentro de nuestro día con día. Y llevar esos pequeños expedientes que nos van a llevar a originar las condiciones sean mayores y que para los trabajadores pues sean de una forma segura, ¿no? ¿Qué condiciones nos pueden generar? Disponer de espacio requerido para la actividad en la operación y mantenimiento y revisión de estas pruebas a presión. En ocasiones son incorrectas. ¿Por qué? Porque no se genera una buenos requerimientos, ¿no? Pero también lo correcto que tenemos que hacer son las dimensiones mínimas equivalentes a los elementos que más espacio requieren y a las maniobras de mantenimiento, más minuciosos para llegar a cabo que esos mantenimientos se vayan generando de una forma segura, eficiente y sobre todo que los equipos que nos estamos trabajando sean lo más herméticos y que trabajen de una forma segura. ¿Qué condiciones generales también tenemos que tener? Contar con elementos de protección física o algún aislamiento para evitar que los riesgos a los trabajadores por contacto a algunas temperaturas extremas, pues pueden llegar a tener un daño, ¿no? Vemos en la parte de este tanque que nosotros determinamos, alcanzamos a ver un aislamiento térmico que viene, ahora sí, a tomar en cuenta que todas las temperaturas van a quedar atrapadas entre el material del recipiente y esta pared de recubrimiento. Sin embargo, alcanzamos a ver la segunda imagen incorrectamente, pues vemos un tanque donde yo les puedo asegurar que si estamos cercas, perdón, de ese recipiente, pues cualquier persona, y al final no tenemos identificado como superficie caliente, puede llegar a tocarlo y puede llegar a sufrir una lesión, ¿no? Entonces, nuestras áreas de oportunidad que tenemos que tener cada uno de nosotros es determinar que esas medidas de control son las más eficientes. Si nos vamos a nuestra jerarquía de controles, lo único que estamos haciendo es aislar. Aislamos el peligro para posteriormente, después de la evaluación, generamos esa seguridad para el trabajador. Si bien cabe señalar también que la parte de identificación de fluidos, lo que tenemos que tomar de acuerdo a la conformidad de la norma 18 y norma 26 es que los colores de seguridad y la información complementaria y el sentido del fluido, ¿no? Si es en color verde, identificación de fluidos de bajo riesgo; si es en color amarillo, identificación de fluidos peligrosos; y si es en color rojo, identificación de tubería contra incendios, ¿no? Esta tubería, recuerden que cuando hay una tubería no aplica como recipientes sujetos a presión. Sin embargo, después del cilindro del recipiente, sí tiene que estar identificado estas tuberías para poder determinar cuando lleva sustancia química. ¿Sale? ¿Qué condiciones generales también tenemos que tener? Estar conectados a tierras físicas cuando se traten de equipos que contengan o manejen líquidos o gases inflamables, de acuerdo con la norma 022, perdón, de la Secretaría del Trabajo, donde nos pide la parte de energía estática, que tienen que estar aterrizados, ¿no? La estructura metálica del soporte donde está el recipiente, que contenga estas puestas a tierras y que se estén generando estos estudios. ¿Para qué? Pues para generar más conciencia y sobre todo generar una mayor seguridad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Los escucho ahí por el chat. Digo, también para si tenemos alguna inquietud, adelante, ¿eh? ¿Tengan alguna pregunta? ¿Todo bien? Gracias, Miriam. Perfecto. Vamos a, dame un segundo. Voy a mostrar un listado de lo que podemos generar para poder determinar nuestros controles operativos de nuestros recipientes. Dame un segundo.
Aquí podemos llevar nuestro listado, nuestra bitácora, digo, nada más para que se den una idea. Podemos empezar a clasificarlos, el nombre del equipo, el área donde está dentro de la planta, su capacidad volumétrica, su presión de operación. Podemos también lo que son las presiones de calibración, qué fluido contiene y qué categoría tenemos, ¿sale? Su última prueba que se le realizó al equipo y su vigencia, que normalmente tiene que estar dentro de las características. Y aquí yo tengo ya filtrado y, su expediente de cada uno de estos recipientes, ¿no? Inclusive en la parte de altas, de la parte de la Secretaría, cuando son categoría 3, por ahí podemos determinar algo bien importante. Digo que esto se los dejo a cada uno de ustedes. El plano, la ubicación, en dónde está la ubicación y la parte del listado o la autorización por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿no? Si bien yo agarro mi computadora en la parte de una auditoría, eh, cada uno de estos aspectos nosotros lo vamos a determinar, ¿no? El nombre del equipo, la ubicación y prácticamente yo con este dispositivo yo le puedo presentar al auditor lo que él me vaya solicitando, ¿no? ¿Qué categoría? Sí, pásame todos los que tengas en categoría 3. Ah, pues aquí están. Oye, pásame la ficha técnica. Ah, mira, aquí está la ficha técnica de ese recipiente sujeto a presión. Aquí están los planos y aquí está la autorización. Pues prácticamente yo abro estos dispositivos y prácticamente se va generando eh, ese apartado, ¿no? Por aquí me hacen una pregunta, más que ya no alcancé a ver. Dice, el código de colores se ubica en las llaves. ¿En cuáles llaves? Esperanza, por ahí nos lanzaste esa pregunta. Digo, si es lo que lo que verificábamos o lo que veíamos, digo, me voy a regresar un poquito a este tema. Determinemos que las características a lo que comentas, la señalización o la identificación corresponde a tuberías, ¿sale? ¿Y cuáles son las partes de la tubería? Conforme a lo que nos establece en fluidos la norma 026. Tanto es para válvulas como para tuberías, pero lo que nos pide esta norma Esperanza es que determinemos el color y sobre todo la dirección hacia dónde va el fluido. Eso es lo que nos pide, ¿no? Eh, las llaves o las válvulas que nosotros generamos, recordemos que son válvulas de seguridad que deben de contener los dispositivos de seguridad y que estas válvulas normalmente están diseñadas para nuestros recipientes. No recomiendo hacer parte de nuestro día con día hacer mal uso de estas válvulas, como se los comentaba hace un momento, que en ocasiones el técnico de mantenimiento es el que da generar, ¿no? Por otra parte, me comenta Pablo, esta norma de colores se debe respetar obligatoriamente y se puede variar dependiente a la empresa. Obligatoriamente es lo que nos aplica la norma 26, ¿no, estimado? Eh, no puede variar, no puede ser por parte de las compañías. Recordemos que tenemos que cumplir con los requisitos que nos pide la norma de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y también lo que nos habla de lo que es la parte del reglamento de seguridad. Entonces, no podemos clasificar, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos dice la norma y es con lo que tenemos que cumplir. Por ahí, ¿qué condiciones también físicas operativas tenemos que tener? Mantener sus instrumentos de control en condiciones de seguridad en operación, que los manómetros estén en buen estado, que las válvulas de seguridad cumplan con los requisitos, pero sobre todo que funjamos con esa responsabilidad mayor. ¿Sale? El rango de los instrumentos de medición y presión debe abarcar 1.5 a 4 veces de la presión de la operación o en algún segundo tercio de la escala de la carátula. Es decir, no lo podemos tener, ¿no? A ver, denme un minutito.
Un minuto, un minuto. Perdón, ya volvimos aquí. Tuve un problemilla. Eh, vamos a continuar. Entonces, comentábamos que estos rangos de instrumentos de medición, pues abarcan a estos tipo de veces y a la presión de la operación, ¿no?
También recordemos que los instrumentos de control de dispositivos de seguridad, como marcan las válvulas, como esta que está en color amarillo, debe estar sujetos a programas de revisión y mantenimiento o en su caso calibración, ¿no? ¿Y por quién tiene que ser? Pues, solo personal calificado y que cumpla con estos requisitos. El punto también de ajuste de los dispositivos de seguridad o válvulas de alivio de presión deben de estar de acuerdo a los requisitos para la operación segura del equipo, ¿no? Por ahí se los mencionaba, tomando en cuenta que en ningún caso será mayor a la máxima presión o la presión de diseño que nos pide esta norma, ¿no? Entonces, prácticamente ¿Gabino? No está bien. condiciones también físicas y operativas que tenemos que tener en cuenta, contar con los elementos que dirigen el desahogo de los fluidos a través de dispositivos de relevo de presión. También de acuerdo a estados de fluido de gas, vapor, líquidos o lugares donde no dañen a los trabajadores, de acuerdo a la norma 093 de la SCFI, ¿no? Con última actualización. ¿Qué vemos o qué determinamos? Ciertas características, y esto es muy común cuando tenemos un recipiente sujeto a presión, no contenemos las válvulas de seguridad y dejamos solo estas salidas, ¿no? Son salidas que prácticamente sale el fluido, pero no nos ayuda o no nos da la tarea de sufrir ese tipo de situaciones. O viceversa, cuando vemos aquí las válvulas instaladas, les colocamos algunas tuberías, pues prácticamente estamos haciendo unas condiciones que no son favorables, ¿no? ¿Qué es lo más correcto que tenemos que tener? Que estén en la parte superior, estas tuberías que estén identificadas, que llevemos el registro, las bitácoras, sobre todo que el recipiente cumpla con las características y que no hagamos ningún diseño extra de lo que nos pide la norma, ¿no? Selección e instalación de adecuadas en dispositivos de seguridad, datos técnicos a conocer, presión de calibración de dispositivos de seguridad o válvulas de seguridad o de alivio, fluido, capacidad de desfogue y diámetro, ¿no? Alcanzamos a ver este tipo de situación, hacemos un bypass dentro de esto, pero tampoco está permitido, y generar también esa conciencia donde los dispositivos de seguridad que están instalados prácticamente se instalan y están diseñados para abrir en caso de tener una sobrepasión. ¿Qué genera en la primera imagen donde dice que no? Tenemos válvulas donde normalmente cerramos lo que es el fluido y pues prácticamente pensamos o dedujimos que las válvulas van a abrir y pues no, al final el fluido pues, lo tenemos eh, cerrado, ¿no? Entonces pasa mucho en las organizaciones que estos dispositivos de seguridad deben de estar bien instalados, pero conforme a lo que nos establece el criterio de la norma, ¿no? ¿Qué condiciones específicas y tenemos que tener? Contar con estos dispositivos de relevo de presión o elementos también que controlen que la presión de operación sea menor o igual a la presión máxima de trabajo, es decir, a la presión de diseño, ¿no? Asimismo, tener calibrados de acuerdo a la norma 20 de estos recipientes sujetos a presión. Instalada en un propio equipo, no es como, la quito aquí, la pongo en el otro y luego la pongo acá y le saco una foto para que vea la secretaría que sí cumplo, ¿no? Pues no, cada recipiente tiene que tener su propia válvula de seguridad. También algo bien importante, mediante una simulación en un banco de pruebas, vamos a generar si la presión de operación es menor a la presión de calibración, es menor a igual a la presión de diseño, debe ser lo correcto, ¿no? No sobrepasamos los equipos, no distribuimos o le damos todo para que la válvula cierre. Esto es bien importante. ¿Qué pasa en sistemas como el CO2, como el dióxido de carbono, que recuerden que es gas, pero al final cuando tenemos una presión, sale líquido, ¿no? Cuando hay ciertas características. Algo bien importante que pasa en estas válvulas es que cuando sale el CO2 en materias gas, no pasa nada. El problema es cuando se solidifica y que hace líquido y que se empieza y se hace hielo en estas válvulas y empieza a desfogar, ¿no? Y pues ya no la paramos, ya no paramos todo ese gas que pudiera, ese líquido que podemos tener. ¿Por qué? Porque todo se va a solidificar ahí, se va a bloquear y prácticamente
a tener una pérdida y una fuga de material, ¿no? Sí hizo su función, sí, pero realmente las válvulas están diseñados para la calibración o están en base a la calibración o en base a su diseño de fabricación. Sin embargo, como se los comento, íbamos a poder tener pérdida de material porque no va a cerrar cuando disminuya esta presión. Entonces sí tenemos que tener en cuenta que estas válvulas nos pueden salir mal. Condiciones también específicas en categoría 3: realizar en la presencia pruebas de presión hidrostáticas neumáticas. Por ahí también no nada más era la presión que generábamos, sino también con la parte neumática se mete presión y vemos cuáles son las partes que vienen un poquito más a dañar, ¿no? Parte neumática. Se hacen también exámenes no destructivos, pruebas no destructivas, que es la ENED, END, que son exámenes de no destructivos, ¿no? Volumétricos, superficiales o de fuga, y métodos alternativos, ¿sale? Algunos ultrasonidos que se pueden generar, pruebas penetrantes de líquidos también para ver cómo está la corrosión dentro de las materias, cómo está la parte del laminado, y sobre todo, algo bien esencial que vamos a determinar es que contribuyen mucho a la seguridad del trabajador, ¿no? Una vez que nosotros generamos, pues generamos que sea de mayor seguro. Al instalar los dispositivos de seguridad, hay que colocar cadenas para accionar en su momento estas válvulas cuando no abren, que por alguna falla tenemos en los dispositivos. Pues nosotros de una forma manual podemos hacer abrir esa válvula de una forma rápida y precisa que nos va a llevar a determinar que sea seguro, ¿no? Forma incorrecta, pues que la persona no se suba a algún banquito, que no se suba a una escalera, pues que lo haga en la parte baja, en la parte inferior, y que esté al alcance de todos, ¿no? Y que estén identificados para qué sirve, cómo identificarlas, y que sea una forma segura para que puedan accionarse solo en caso de situación de una emergencia. Los requisitos también por ahí que bien, recordar tener marcado el pintado o pintado el número de serie, únicamente identificado con alguna clave, con algún número para los 3 tipos de categoría. Contar con la protección física o con barreras de contención, cercas perimetrales, pues nomás recuerden categoría 2, categoría 3. Mantener un sistema de soporte y cimentación, categoría 2, categoría 3. Disponer de las pruebas que normalmente para una buena operación, un buen mantenimiento y estas pruebas destructivas para las 3 categorías. Contar con elementos de protección físicas o aislamientos, categoría 2, categoría 3, solo cuando tengamos temperaturas extremas, ¿no? Que están señalizadas o identificadas en fluidos, categoría 2 y categoría 3, de acuerdo a la norma 018, cuando es una sustancia química peligrosa, o para identificar los fluidos con dirección, norma 026. Y por último, también que estén conectados a las tierras físicas cuando se traten de equipos que contengan o manejen equipos, gases inflamables, de acuerdo a la norma 22, que es la parte de energía estática, ¿no? Categoría 2 y categoría 3. Requisitos físicos y operativos que tenemos que tener, digo, mantener sus instrumentos de control de condiciones de seguridad en operación, las 3 categorías, contar con elementos de desahogo de fluidos, estos de acuerdo a la norma 093, por ahí nos lo pide solo para categoría 2 y categoría 3, ¿no? Contar con métodos de extinción de incendios para los equipos que contengan o manejen líquidos inflamables, de acuerdo a lo conforme a lo que nos pide la norma 02, ¿no? ¿Y cómo lo determinamos? Pues en base a un estudio, si es riesgo ordinario, riesgo alto, si es riesgo ordinario, pues recordamos que tenemos que tener un equipo fijo, móvil o portátil, de acuerdo a cada 300 metros cuadrados. Y si tenemos, para determinar si es riesgo alto, pues cada 200 metros cuadrados un equipo, ¿sale? Eso es lo que nos establece la norma 02 de la Secretaría del Trabajo, y solo nos aplica para categoría 2 y categoría 3. También las condiciones específicas que debe contener los dispositivos de relevo, en su mayoría, pues son algunos elementos como la presión de diseño, asimismo tener calibraciones de acuerdo al numeral 14.1 de la norma 020 de la Secretaría del Trabajo. Y esto solo para categoría 2 y categoría 3. Mantener los instrumentos de control y aparatos auxiliares de los equipos en condiciones seguras y una operación. Y por último, realizar la presencia de una unidad de verificación de pruebas de presión hidrostática o neumática, etcétera, de acuerdo a lo que les comentaba, que nos aplicaba, ya no nos aplica la norma,
y las pruebas destructivas o métodos alternativos por la unidad de verificación. Y solo y exclusivamente son para categoría 3. Riesgos, recipientes sujetos a presión, partículas suspendidas, presiones, altas presiones que podemos tener, y esto se va a generar en cada recipiente que tenemos que tener, y lo que tenemos que hacer es manipular, identificar esos posibles peligros que pueden ser afectados a la marca del equipo. Estado físico de un cilindro después de una detonación. Si se fijan, aquí ya detonó. ¿Qué fueron las características? El diseño. Pues aquí prácticamente, por no tener una válvula de seguridad, se ve afectados los dispositivos. Afortunadamente no se tuvo presencias o lesionados, pero sí fue un buen susto, ¿no? Entonces yo lo recomiendo. ¿Qué preferimos dentro de la organización? Pues cumplir con lo que nos estipula la norma 20. Algunos daños en paredes y en cristales, si ven a varios metros todavía, pues tuvimos ahí la perforación de un muro, algunos cristales, alguna parte esencial de lo que nos llevó a estas detonaciones, ¿no? ¿Qué condiciones inseguras podemos generar? Como lo comentamos, la parte eléctrica, algunas protecciones o dispositivos, tanto para el trabajador como para el mismo equipo. Estas bases que no están dentro de todo fijas y que nos van a llevar a determinar ciertas características cuando hay un mal manejo de la sustancia. No son condiciones inseguras que se van a ir generando, ¿vale? ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes que se pueden presentar en las industrias? Selección o instalación inadecuada de dispositivos de seguridad, que no colocamos un dispositivo seguro y que estos dispositivos no van a abrir a la presión de diseño. Incrustaciones también en los mismos equipos, corrosión, materiales fatigados o desgastados que ya cumplieron con su vida útil y aún así sigue pasando. Y esto pasa también cuando el personal no está calificado, ¿no? Que no está capacitado, nos van a generar estos daños que habitualmente podemos tener riesgos en la materia, ¿no? Tenemos aquí prácticamente, tenemos un descanso. A mí en lo personal me gustaría, no sé qué opinen, en esta ocasión, traemos ya, vamos a pasar ahorita a lo que es los programas de respuesta a emergencia y a la introducción del sistema de gestión. Entonces, si aceptan, podemos darle corrido y esos minutos que nos queden, pues mejor salir un poquito temprano hoy. ¿Qué les parece? Al menos hoy. ¿Qué dicen? ¿Mejor? ¿Le damos? Perfecto. Entonces, hoy comprometo a terminar pronto para que nos vayamos a descansar, ¿sale? Y omitimos este descanso de 15 minutos hoy. Eh, vamos aquí por parte de recipientes sujetos a presión, o si tengan alguna duda, alguna pregunta. Igual, denme un segundo, les voy a pasar por último, este sí lo traía, una autorización por parte de categoría 3 para que los conozcan, aquellas personas que no han tenido el honor, pues que sí conozcamos estos dispositivos, ¿no? Por último, nada más para que vean. Aquí vamos a determinar nosotros que este dictamen ha sido favorable por parte de la norma 020 de la Secretaría del Trabajo, recipientes sujetos a presión. Por ahí ya damos los comentarios de lo que es la parte del diseño, nuestro equipo, para qué fue diseñado. Y por último, y lo más importante del dictamen que tenemos que tener por esta unidad de verificación, es que el número de identificación, con lo que vamos a identificar el recipiente, fecha de la verificación, número de dictamen, la vigencia del dictamen, que son por 5 años, por la última prueba realizada, el lugar de la emisión donde se generó el dictamen, cuándo se generó, el número del registro y prácticamente es todo, ¿verdad? Eso era lo que yo se los comentaba. Está distribuido y prácticamente
en caso de alguna auditoría, pues es lo que se presenta, ¿no? Y es un dictamen favorable. Ahora, ¿qué tenemos que colocar en nuestros recipientes? Este número de registro STPS. VSTPS 105 es el número que nos está dando la autorización y recordemos que es por 5 años, ¿sale? Entonces, prácticamente eso es para poder nosotros cumplir. Si no hay ningún un tema relevante, vamos a pasar también a algo también que es meramente importante, que va dentro del plan de respuesta a emergencia. Recordemos que el plan de emergencia es un compromiso de todos y cada uno de nosotros que generamos la parte de la prevención de riesgos. Y lo más importante que nos dice este plan de respuesta es generar actividades, posibles fenómenos perturbadores, riesgos internos y riesgos externos que tenemos en nuestra unidad de negocio. Conlleva hacer un análisis cuantitativo para poder determinar qué probabilidad es que nos pueda ocurrir ese tipo de fenómeno dentro o fuera de la organización. Recordemos que en algunas unidades de negocio, en las empresas, normalmente somos vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Porque al final estamos dentro de una mancha urbana, hay quienes no tienen esa parte, hay quienes tienen vecinos a otra empresa, a otra compañía, que esos fenómenos también pueden tener o pueden ser factores claves para que sean acreedores a riesgos que nos puedan afectar a nosotros, ¿no? Dentro de la parte de este plan, o dice Feliciano, fenómenos naturales, correcto, ¿verdad? Sismos, incendios, terremotos, digo, más que tenemos algunas zonas antropométricas o que podemos generar esas partes importantes, ¿no? Pero para esto es nuestro plan de respuesta, que tenemos que identificar estas zonas, ¿no? Empezar a cuantificar. ¿Qué es un plan de respuesta a emergencias? Pues es un documento que describe los pasos cruciales en los primeros minutos de cualquier situación extrema. Es decir, las respuestas iniciales a cualquier emergencia es fundamental para contener la amenaza, perdón, y minimizar los daños y salvar las vidas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo es bien claro, ¿no? Y yo creo que es de los temas que hemos estado revisando. Eh, un ejemplo, los trabajos en alturas. Recipientes sujetos a presión, que hablamos una vez que tenemos que tener un plan de respuesta. Este plan de respuesta tiene que estar diseñado en cada uno de los peores casos que podemos tener. Un plan para en caso de que una persona quede holgada, eh, que haya fallado nuestro sistema preventivo de seguridad y los dispositivos de seguridad o el equipo de seguridad funcione. Es decir, ya la persona pues no hizo un análisis de riesgo previo y determinó que sus características fue que quedó prácticamente la persona ahí pues en un arnés suspendida, ¿no? Entonces, aquí en este plan de emergencias tenemos que colocar qué hacer en caso de que esa persona llegue a tener ahí. O en caso de recipientes sujetos a presión, también que esas características estén dentro para poder determinar qué es lo que vamos a hacer en caso de que salga mal una válvula de seguridad o que el fluido esté tirando. Entonces, aquí es cuando nosotros los posibles riesgos que pudiéramos tener, ¿no? Desarrollar un plan de emergencia no nos cuesta nada. Comienza por comprender qué puede suceder dentro de la unidad de negocio. Consideren las siguientes acciones. Cuando revise la evaluación de riesgo, consideren los objetivos que desempeña o establezca para su programa, ¿sale? Tipos de energía, si es un conato, si es una emergencia parcial o es una emergencia general. Se puede neutralizar inmediatamente ese conato. Actúan los primeros respondientes. En este caso, la emergencia parcial no se puede neutralizar inmediato, solicitar ayuda a equipos segundos o puede ser precisamente una evaluación parcial. Pero ¿qué pasa cuando una emergencia general supera la capacidad y método? Pues realiza una evacuación total y podemos solicitar el apoyo al municipio para que en este caso nos pueda proporcionar el apoyo. Pero ¿qué pasa si sobrepasa el municipio? Podemos recordar que viene el estado y en ocasiones puede entrar hasta la parte federal, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que desarrollar este plan? Hay que evaluar qué recursos hay disponibles
para la estabilización de incidentes, considerando los recursos internos y externos, como se los comentaba. Algo bien importante, y esto pasa mucho por los consultores. Perdón, los consultores cuando dan apoyo para hacer estos programas internos, normalmente generan un bonche de información, ¿sale? Y en la parte de protección civil me pasaba mucho, ¿no? Llegaba el consultor A y ya tenía sus dos, tres empresas, pero en ocasiones coincidían muchas de las imágenes, ¿no? Los mismos tanques, mismas unidades. Eh, ¿qué, qué recomiendo yo? Ahora sí, que se evalúe de acuerdo a tu unidad de negocios y de acuerdo a tus giros que vas a tener. No son los mismos giros, no son los mismos riesgos. Eso se veía mucho en la parte de protección civil cuando revisamos los programas internos de protección civil, que había mucha información y mucho plagio en ciertas informaciones, ¿no? Y otros, la verdad, siendo muy profesionales, lo hacían a conciencia y determinar. Qué les solicito yo o qué les doy como consejo? Que se evalúe de acuerdo a los recursos que tú tienes, ¿no? Hay algunas unidades de negocio y me pasaba mucho donde hay una empresa que muy cercana, donde yo laboraba, tenían sus propias unidades de bombero, ¿no? Tenían un camión de bomberos prácticamente diseñado para esto, ¿no? Cuando se generó el programa de respuesta a emergencia, que se fue a hacer una evaluación para que fuera autorizado por Protección Civil no lo creía y decía, ¿cómo van a tener la empresa una unidad de bomberos? A ver, yo quiero ver. Y lo primero que llevaban cuando iban a analizar o hacer este recorrido para la inspección, lo primero que querían era ver el camión de bomberos, ¿no? Se tomaban hasta fotos y demás, y wow, qué padre que la empresa ponga estos recursos, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría que vayas a otra empresa y que no vayas a decir, ah, pues resulta que dentro de mi procedimiento o de mi programa tengo un camión de bomberos y pues los recursos son muy limitados, ¿no? Entonces, sí vayamos a lo que tengamos, así tengamos muy poco elemento, recurso, es lo que tenemos que colocar, ¿no? Si bien el análisis de riesgo que vamos a determinar esos fenómenos que nos pueden hacer internos o externos, pues que no sobrepasen la capacidad, ¿no? Que podamos hacer frente a este tipo de emergencia que se pueda presentar. También tenemos que incluir contratistas y servicios públicos de emergencia, determinar las características, lo recomendable es cuáles son las características, cuáles son los números de emergencia, quién voy a marcar, cómo les voy a llamar, qué voy a solicitar, qué equipo voy a solicitar. Todo eso depende mucho de la primera llamada, el primer respondiente que genera o activa el plan de emergencia, ¿no? Documentos de los recursos disponibles, determinar si los recursos externos cuentan con la información necesaria para manejar una emergencia. Si no tienen determinada información, pues requieren asegurar documentar esta información en su plan. Es decir, también yo les voy a decir que hay muchas unidades municipales que no cuentan con dispositivos prácticamente o recursos para hacer frente a algunas situaciones, ¿verdad? Pongo claro ejemplo, en algún momento me tocó ir a una unidad de protección civil, donde pues no tenían equipos, estaban dentro de una mancha donde había muchas empresas de materiales peligrosos. Y pues resulta que esta unidad de negocios no tenía ni algún mate para hacer frente a alguna contingencia con materiales peligrosos. No contaba con equipos encapsulados, prácticamente no contaba con un sistema de corredor de descontaminación para hacer frente a una emergencia de sustancias químicas. Entonces, ni al municipio también, si a mí como empresa me rebasa, al municipio me va a rebasar, ¿no? Entonces, que ustedes vean, oye, tengo en mi planta una fuga de un material que es una sustancia química, sobrepasa el municipio, pues rápido hablamos al Estado, ¿no? Y tener esos contactos, pero que vayan dentro de tu plan de emergencia. Prepare el procedimiento de emergencia para peligros y amenazas previsibles que puedan presentarse. ¿Cómo? Determinando esas causas en base a una metodología. Podemos revisar la metodología, método FINE. Vamos a determinar probabilidad, grado de peligrosidad es igual a exposición, probabilidad por consecuencia. Vamos a determinar que el sismo
Somos una zona vulnerable en sismo. ¿Qué probabilidad es de que ocurra? Alto. ¿Sale? ¿Qué consecuencias puede ser? Pues puede ser una fatalidad, puede ser una lesión menor, puede ser un tratamiento médico, primer auxilio. ¿Y qué consecuencias me puede traer? ¿No? Pues puede hacer consecuencias que nos pueda traer. Entonces, medias, yo puedo determinar que en base a esta metodología, yo determino que la clasificación es a través de un riesgo en caso de sismo, medio o alto. Ah, pues es alto. Ya determiné en base a mi fórmula y lo voy a generar en base a cada uno de los posibles riesgos que vamos a tener. Los planes deben de definir las medidas de protección más apropiadas para cada peligro a fin de garantizar la seguridad de los empleados y otras personas dentro de la edificación. Por eso les digo que dentro de nuestro sistema de gestión, que vamos a ver ahorita más hacia adelante, pues no dejen atrás su sistema de gestión de contratistas, ¿eh? A pesar de que hay ocasiones que hay compañías contratistas flotantes que son que van mucho a tu unidad de negocio, pero también recuerda que tienes contratistas fijos. ¿Cuáles son los fijos? Los que prácticamente los tienes todos los días. Haz una evaluación de estas personas, ve tus peligros internos, riesgos de caída, riesgos de atrapamiento, riesgos eléctricos, riesgos ergonómicos y también empieza a cuantificar para poder hacer una evaluación en el programa Respuesta a Emergencia. Determina cómo advertir a los ocupantes de las edificaciones que tomen las medidas de protección. Nosotros vamos a activar un plan de emergencia cuando la alarma suene, cuando el sonido del silbato ya internamente, las personas de la evacuación, pues van a sonar un silbato y esos son los que van a salir, ¿no? Y algo bien importante, que estén advertidos y que sepan los sonidos. En ocasiones está temblando y esto es bien, bien importante en las organizaciones. Llegan los ocupantes y luego le dicen de seguridad, oye, tu sistema contra incendios no funcionó porque estuvo temblando y no se accionaron las alarmas. Sorry, pero es un sistema contra incendios, no un sistema para tener para en caso de sismo. Sí hay válvulas antisísmicas como en el gas, como sistemas que nos pueden advertir cuando vamos a tener un sismo que está temblando, o en su defecto, si una alarma manual no es activada, no se van a accionar. Entonces, sí adviertan mucho a la parte de sus colaboradores y que conozcan la identificación para qué me sirve cada dispositivo, porque a veces es un dilema y más cuando está el de seguridad, luego se lo avienta. Desarrollar los protocolos y procedimientos para alertar al personal de respuestas, incluso a servicios de emergencias públicos, empleados que estén capacitados y gerencial. Es decir, que estas gerencias te lleven a determinar que son los responsables de generar un sistema de gestión a emergencias, que estén capacitados, que estén los empleados y todo el personal que me dé servicio, deben saber los protocolos y los procedimientos para en caso de que se active la situación, ¿no? Y que estén capacitados en un antes, un durante y un después. Antes hay que prevenir todo lo que se pueda, que no se pueda activar el plan. Ya se activó el plan, ahora sí que vamos a hacer cuando tengamos este tipo de eventos y posteriormente que esté después de ese evento, hay que hacer un énfasis para poder determinar. Algo que nos van a ayudar mucho son los simulacros. Los simulacros nos van a ayudar para poder determinar qué salió mal, ¿no? Por eso yo lo digo, los simulacros son de una manera constructiva para mejorar cosas que en ese momento se puede hacer, ¿sí? Y se puede hacer, hasta el fotógrafo puede estar dentro de un simulacro tomando fotos. En la vida real, discúlpenme, y más si es materiales peligrosos, y más si tenemos un área insegura, no pueden estar absolutamente las personas que van a hacer frente a esa emergencia. Y eso va dentro de tus protocolos y procedimientos que se van generando, pero que todo lo conozca. ¿Quién más debe conocer estos protocolos? Tus brigadistas. Los brigadistas son los primeros que tienen que activarse y saber qué es antes, durante y después. Que estén capacitados, que conozcan sus equipos, que verifiquen sus recursos, que veíamos anteriormente cuáles son los recursos, que lo generen en ese momento para saber y que lo tengan bien mapeado, ¿no? Identificar también cómo se comunicará la gerencia con los empleados. Feliciano nos dice si es posible evaluar el simulacro. Claro, por eso vamos a salir áreas de oportunidad para poder determinar dónde estamos mal, ¿no? Supongo ahorita me vino a la mente algo
comenta Feliciano, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de materiales peligrosos, en la parte de los encapsulados para controlar fugas. Y en su momento me decía un doctor, un amigo muy mío de una planta, me decía, oye, ¿por qué cuando tú sales en un simulacro sales tu presión arterial muy bien, ¿no? Y pasa una situación de emergencia y sales tu presión alta. Le digo, pues prácticamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la adrenalina que generamos, normalmente que no es un trabajo que ya está salido de control, pues puede salir más, peor, ¿verdad? Entonces ahí es cuando yo le decía, oye, pues, dame oportunidad, ¿verdad? Dame 5 minutos, me controlo y posteriormente. Y sí, prácticamente eso era, la adrenalina, ¿no? Entonces, imagínate una persona que no está capacitada y una persona que no cumple con los parámetros para que se pueda generar un plan de emergencia, pues desde ahí empezamos, ¿no? Por eso les comento también algo bien importante, comunicar a la gerencia y a los empleados durante y después de una emergencia qué es lo que está pasando. Está pasando una situación, un fenómeno natural, un fenómeno químico, sanitario. Bajo estas, nos lo vivimos en pandemia, ¿no? En COVID. Entonces, como mientras que no se generaba esa identificación, esos protocolos, pues todo lo vivíamos, ¿no? Entonces, prácticamente lo tenemos que mapear mucho en las emergencias, ¿no? Para el plan de emergencias, tenemos que saber 10 pasos importantes para elaborarlo. El primero, revisar los objetivos a desempeñar para el programa. ¿Cuál es el objetivo principal? Llegar a tomar en cuenta todos los fenómenos internos o externos que se puedan presentar, ¿no? Eh, Revisar los escenarios más peligrosos, amenazas, identificando alguna evaluación, alguna metodología que podamos generar para evaluar los riesgos. Evaluar la disponibilidad y la capacidad de los recursos y la estabilidad de incidentes, e incluso personal, sistemas, equipos disponibles dentro de la empresa y fuentes externas, ¿no? Vayan, visiten a sus áreas de protección civil municipales, vean qué materiales cuentan y con qué los pueden apoyar en caso de hacer frente a cualquier situación. Evalúen la parte de disponibilidad. Yo les recomiendo hacer esta semana evalúen y pregunten cuántos brigadistas tenemos, ¿no? Hay ocasiones que me dicen, hay 50 brigadistas. ¿Y en qué turno están? Mañana y tarde. Oye, si en la noche, si pasa algo, y más si tu operación es 24/7, pues es que resulta que no, es que ellos son fijos y están en la tarde y en la noche. Pues no, recuerda que todos tus brigadistas tienen que cubrir los 3 turnos, ¿no? Y que se pueda presentar en cualquier situación, en cualquier turno, estén disponibles, ¿sale? Por eso hay que ver la disponibilidad y la capacidad de estos recursos. Hable con servicios públicos de emergencia, por ejemplo, bomberos, policías, servicios médicos de emergencia, para determinar sus tiempos de respuesta, ¿no? Hoy en día, hasta sus instalaciones y también la parte de su conocimiento de sus instalaciones, sus peligros y sus capacidades para estabilizar una emergencia en sus instalaciones. Es decir, durante el plan, hagámoslo con el Google Maps, ahí pongan cuánto tardas en llegar de tu unidad de negocios al primer cuerpo de emergencias. Y ahí esos mismos protocolos hay que colocarlos y decir, protección civil, en la parte de bomberos, policías, tardan tanto tiempo, para que tú determines que esas son las respuestas que vas a tener a través de ese tipo de situaciones que se pueden determinar, ¿no? Determinar si hay alguna regularización referida a la planificación de emergencias en sus instalaciones, aborde alguna regularización correspondiente en el plan. Es decir, recordemos que cada uno vamos a tener nuestras instalaciones y que esté acorde a las partes. Protección Civil se basa mucho en las plantas que manejan sustancias químicas. Yo recomiendo mucho que mantengan una carpeta de hojas de datos de seguridad en vigilancia. ¿Por qué? Para que den la información de todas las sustancias o un listado de las sustancias que ustedes puedan manejar para que sea más rápido de poder hacer frente. Tristemente, por ahí en algún evento, una empresa que generaba algunas sustancias
Resulta que tuvieron una emergencia con materiales peligrosos y pues no le dijeron nunca al personal de emergencia que manejaban ese tipo de materiales y pues resulta que fue dañino para los bomberos, ¿no? Entonces, entre más seguro y más efectivo sea el rescate, recordemos que más pronto pueden intervenir y no pueden salir muchas personas lesionadas, ¿no? Unidades de rescate, eso es lo que podemos generar. ¿Cuántas unidades de rescate tienen? ¿Cuántas autobombas? ¿Cuánto para materiales peligrosos, multipropósitos ligeros? ¿Cuántas atención centro de control? Si es 24/7. ¿Cuántos técnicos especializados asignados a las instalaciones? Si hay algunas que son mineras, petroleras o industriales. Eso es lo que tenemos que llevar también, ¿no? Revisar los posibles escenarios peligrosos o amenazas para identificar durante la evaluación o desarrollo mediante la protección para la seguridad del personal, una evacuación, un refugio temporal o un encierro permanente de la unidad de negocio, ¿no? Desarrollar los procedimientos de emergencias específicos para los peligros y las amenazas usando el plan de respuesta a emergencia para cada una de estas